En el firmamento zodiacal existe una verdad silenciosa que rara vez se dice en voz alta, pero que se manifiesta en gestos, imitaciones, comparaciones y deseos ocultos. Muchos signos observan a Cáncer con una mezcla de asombro, incomprensión y anhelo. No por debilidad, sino porque en Cáncer habita un poder ancestral que no se aprende, no se fabrica y no se imita con éxito. Es un poder que nace del origen, de la memoria del alma, de la capacidad de sentir sin perderse y de proteger sin endurecerse del todo. Los signos de fuego, tan orgullosos de su valentía, suelen creer que el liderazgo nace del ruido y la acción inmediata. Sin embargo, cuando el mundo se vuelve hostil y las batallas dejan cicatrices invisibles, miran a Cáncer y descubren algo que no poseen, la capacidad de resistir sin quemarse por dentro. Aries envidia la manera en que Cáncer sabe esperar el momento exacto para actuar, como su aparente pasividad es en realidad una estrategia lunar que observa, mide y recuerda. Leo, acostumbrado a brillar, percibe que hay una autoridad más profunda que no necesita aplausos, una presencia que se impone desde el cuidado y la lealtad. Sagitario, siempre en movimiento, reconoce en secreto que Cáncer posee un hogar interno al que siempre puede volver, algo que ningún viaje logra sustituir. Los signos de aire, tan hábiles con las ideas y las palabras, se sienten atraídos por la profundidad emocional de Cáncer como quien se asoma a un océano que no puede controlar. Géminis intenta imitar su capacidad de conectar, pero se pierde en la superficie. Libra desea su forma de amar sin cálculos, su entrega genuina que no negocia afecto por conveniencia. Acuario, tan distante y visionario, observa con desconcierto cómo Cáncer logra transformar lo cotidiano en sagrado, como entiende a las personas no desde la teoría sino desde la memoria emocional. El aire piensa, pero Cáncer sabe. Y esa diferencia pesa. Los signos de tierra, maestros de la constancia y la estructura, respetan a Cáncer más de lo que admiten. Tauro reconoce en él una fuerza protectora que no se quiebra fácilmente, una fidelidad que no depende del tiempo. Virgo admira su intuición, esa capacidad de leer lo que no se dice sin necesidad de analizarlo todo. Capricornio, quizá el que más lucha contra esta verdad, observa que Cáncer posee una fortaleza que no nace del control sino del vínculo, una resiliencia que no se construye con ambición sino con amor y memoria. Mientras Capricornio escala, Cáncer sostiene. Mientras uno conquista el mundo, el otro crea un refugio que sobrevive a cualquier caída. Incluso los propios signos de agua sienten esta atracción. Escorpio, intenso y magnético, reconoce que Cáncer sabe amar sin destruir, proteger sin dominar, recordar sin obsesionarse. Piscis percibe en Cáncer una claridad emocional que él mismo a veces pierde en su inmensidad. Cáncer es el agua que da forma, que contiene, que nutre. No se disuelve, no se evapora sin dejar huella. ¿Permanece? Lo que muchos signos desean de Cáncer no es solo su sensibilidad, sino su coherencia interna. Cáncer siente, pero no se traiciona. Se retira cuando es necesario, levanta muros cuando el alma lo exige y abre las puertas solo a quien demuestra respeto. Esa capacidad de cuidar sin perder la identidad es lo que otros intentan copiar sin éxito. Porque no se trata de ser emocional, sino de saber qué hacer con la emoción. No se trata de proteger, sino de elegir a quién. No se trata de recordar el pasado, sino de usarlo como raíz y no como cadena. En los ciclos astrológicos, cuando los tiempos se vuelven fríos, caóticos o inestables, los signos miran hacia Cáncer buscando orientación. Buscan su intuición, su conexión con lo esencial, su manera de resistir sin endurecer el corazón del todo. Quieren esa fortaleza silenciosa que no necesita imponerse, ese magnetismo que nace de la autenticidad, esa capacidad de amar profundamente sin perder la dignidad. Cáncer no fue hecho para ser comprendido fácilmente, sino para ser sentido. Y por eso tantos signos desean ser como él, aunque pocos estén dispuestos a atravesar la profundidad que eso implica. Porque ser como Cáncer no es solo sentir más, es sostener más, recordar más, amar más y aún así seguir de pie cuando otros se rompen. Esa es la épica lunar que el zodiaco observa en silencio, esa es la razón por la que, aunque no siempre lo admitan, muchos signos anhelan poseer la esencia de Cáncer sin saber que esa esencia no se imita, se nace con ella o se honra desde la distancia. Hay una dimensión aún más profunda que rara vez se explora cuando se habla de los signos que desean ser como Cáncer, y es la relación de Cáncer con el tiempo. Mientras otros signos viven proyectados hacia el futuro o atrapados en la inmediatez, Cáncer habita una línea temporal distinta. Percibe el pasado, el presente y lo que está por venir como un solo tejido.
Esa capacidad de sentir la continuidad del alma hace que muchos signos se sientan desorientados a su lado, pero también irresistiblemente atraídos. Cáncer recuerda quién fue cada persona cuando nadie más lo hace, y esa memoria emocional crea una autoridad invisible. No es nostalgia, es conciencia. Quien domina el tiempo interior domina la profundidad de los vínculos, y eso es algo que otros signos desean sin saber cómo alcanzarlo. También existe un poder poco mencionado en Cáncer, su dominio del silencio. No es un silencio vacío ni pasivo, sino uno cargado de intención. Cuando Cáncer calla, el entorno se reordena. Otros signos, acostumbrados a imponerse con palabras, gestos o acciones, descubren que hay una forma más poderosa de influir sin exponerse. El silencio canceriano contiene información, advertencias, límites y afecto al mismo tiempo. Por eso muchos intentan imitar su retirada estratégica, pero sin la profundidad emocional que la sostiene, esa retirada se vuelve huida. En Cáncer, el silencio es sabiduría acumulada. Hay además una alquimia emocional que pocos signos comprenden. Cáncer transforma el dolor en propósito. Donde otros se endurecen, se vuelven cínicos o pierden la fe, Cáncer integra la herida a su identidad sin permitir que lo defina por completo. Esa capacidad de metabolizar el sufrimiento y convertirlo en compasión es una de las razones más ocultas por las que tantos signos desean ser como él. No se trata de no sufrir, sino de saber qué hacer con lo sufrido. Cáncer no olvida, pero tampoco se destruye por recordar. Aprende a vivir con la memoria sin dejar que lo paralice. Otro aspecto que genera admiración silenciosa es su relación con el instinto. Mientras muchos signos dudan, calculan o necesitan validación externa, Cáncer confía en señales internas que no pueden explicarse con lógica. Esa intuición no es caótica, es ancestral. Viene de la luna, del inconsciente colectivo, de lo no dicho. Otros signos sienten que Cáncer siempre sabe algo antes, que percibe cambios emocionales antes de que se manifiesten. Esa ventaja invisible crea respeto, y en algunos casos, una envidia profunda. No todos están preparados para confiar en lo que no pueden controlar. La capacidad de Cáncer para generar pertenencia es otro territorio poco desarrollado. Cáncer no solo cuida personas, crea clanes emocionales. Donde llega, establece un sentido de hogar que no depende del espacio físico. Esto despierta un deseo intenso en signos que se sienten solos incluso rodeados de gente. Quieren esa habilidad de hacer sentir a otros vistos, reconocidos y protegidos sin esfuerzo aparente. Pero esa cualidad no nace de técnicas sociales, sino de una empatía real que no busca ventaja. Por eso, cuando otros signos intentan copiar esa cercanía, se nota la diferencia entre presencia auténtica y estrategia. También hay una fortaleza espiritual en Cáncer que suele subestimarse. No es un signo ingenuo ni frágil, aunque así lo interpreten quienes confunden sensibilidad con debilidad. Cáncer sabe resistir largos inviernos emocionales sin perder su esencia. Esa resistencia silenciosa, casi invisible, hace que otros signos se pregunten cómo sigue en pie después de tanto. La respuesta no está en la dureza, sino en la capacidad de regenerarse emocionalmente. Cáncer se repliega, se reconstruye y vuelve más consciente, no más cerrado. Muchos signos desean la forma en que Cáncer ama sin necesidad de poseer. Hay apego, sí, pero también un respeto profundo por el lazo auténtico. Cuando Cáncer se aleja, no lo hace por juego ni por orgullo, sino porque su alma ya ha entendido algo que otros aún no ven. Esa claridad emocional es difícil de aceptar para signos que funcionan desde el ego o la impulsividad. Por eso, cuando intentan ser como Cáncer, fracasan en el punto clave, no saben retirarse con dignidad ni amar sin condiciones ocultas. En el fondo, lo que hace que tantos signos quieran ser como Cáncer no es solo su ternura, sino su coherencia interna. Cáncer vive alineado con lo que siente, incluso cuando eso implica ir contra el mundo. No necesita demostrar fortaleza porque la ejerce en lo invisible. No necesita aprobación porque su brújula está dentro. Esa integridad emocional es un territorio sagrado que muchos observan desde fuera, deseando comprenderlo. Y así, en la danza eterna del zodiaco, Cáncer permanece como el guardián de lo esencial. No lidera desde la cima ni conquista desde la fuerza, pero sostiene lo que otros no pueden sostener. Por eso tantos signos lo miran, lo comparan, lo imitan y, en el fondo, lo anhelan. Porque en un mundo que empuja a endurecerse, Cáncer demuestra que sentir profundamente y seguir de pie es una de las mayores formas de poder que existen.
Existe todavía un estrato más profundo en esta admiración silenciosa hacia Cáncer, y tiene que ver con su relación con el poder emocional real. Muchos signos creen que el poder se ejerce dominando, destacando o imponiendo una visión, pero Cáncer encarna una autoridad distinta, la del que conoce las raíces de las personas. Quien conoce el origen emocional de alguien posee una influencia que no necesita demostración. Cáncer recuerda lo que otros olvidan, percibe lo que otros niegan y sostiene lo que otros abandonan. Esa capacidad de custodiar lo esencial convierte a Cáncer en un eje invisible del zodiaco, alguien alrededor de quien giran decisiones, lealtades y destinos sin que siempre se note. Hay también una maestría en la forma en que Cáncer maneja la vulnerabilidad. Mientras muchos signos temen mostrarse sensibles por miedo a perder control, Cáncer entiende que la verdadera fuerza no está en ocultar la herida, sino en saber cuándo mostrarla y cuándo protegerla. Esa inteligencia emocional hace que otros signos intenten copiar su apertura, pero sin la estructura interna que la sostiene terminan exponiéndose de más o cerrándose por completo. Cáncer no se desnuda emocionalmente ante cualquiera. Su vulnerabilidad es selectiva, sagrada, y eso la vuelve poderosa. Otro aspecto poco explorado es la relación de Cáncer con la lealtad profunda. No se trata de fidelidad ciega ni de apego por miedo, sino de una elección consciente de permanecer cuando el vínculo es verdadero. En un mundo zodiacal donde muchos signos cambian de rumbo con facilidad, la constancia emocional de Cáncer resulta casi mítica. Esa capacidad de permanecer fiel a un lazo, a una promesa interna, a una memoria compartida, despierta tanto admiración como incomodidad. Porque ser como Cáncer implicaría sostener lo que se ama incluso cuando ya no es fácil, incluso cuando no hay recompensa inmediata. Cáncer también posee un vínculo especial con lo invisible, los climas emocionales, las tensiones no expresadas, los finales que aún no se anuncian. Percibe cuando algo ha cambiado antes de que se rompa, cuando una relación ya no vibra igual, cuando una persona se ha ido por dentro aunque su cuerpo siga presente. Otros signos desean esa percepción adelantada porque les permitiría protegerse, anticiparse, no ser sorprendidos. Pero esa percepción viene acompañada de una carga emocional que no todos están dispuestos a sostener. Ver antes también significa sentir antes, y Cáncer acepta ese peso como parte de su naturaleza. Hay una nobleza silenciosa en la forma en que Cáncer se retira del conflicto. No necesita ganar todas las batallas porque sabe cuáles importan. Muchos signos confunden esto con debilidad hasta que el tiempo revela que Cáncer salió ileso de guerras que destruyeron a otros. Su estrategia no es la confrontación constante, sino la preservación de la energía emocional. Saber cuándo luchar y cuándo protegerse es una sabiduría lunar que otros signos intentan aprender demasiado tarde. También se subestima la capacidad de Cáncer para renacer. No renace desde la euforia ni desde el olvido, sino desde la integración. Cada caída lo vuelve más consciente, más selectivo, más profundo. Otros signos buscan reinvenciones rápidas, cambios externos, nuevas máscaras. Cáncer cambia desde dentro, y ese tipo de transformación es más lenta pero irreversible. Por eso, cuando vuelve a abrirse, ya no es el mismo. Es más fuerte, más lúcido, más dueño de sí. Esa capacidad de evolucionar sin perder la esencia es una de las cualidades más deseadas y menos comprendidas. Existe además un magnetismo emocional que no responde a reglas visibles. Las personas se confían a Cáncer sin saber por qué, bajan la guardia, revelan verdades que no planeaban decir. Esto no es manipulación, es presencia auténtica. Cáncer escucha con el alma, no solo con los oídos. Otros signos intentan reproducir esa cercanía, pero sin la profundidad empática necesaria, sus intentos suenan vacíos. El magnetismo de Cáncer no se aprende, se cultiva a través de la experiencia emocional vivida y aceptada. Finalmente, hay una dignidad profunda en la manera en que Cáncer honra su mundo interior. No lo sacrifica por encajar, no lo negocia por aprobación. En un zodiaco que muchas veces premia la dureza, la rapidez o la indiferencia, Cáncer se mantiene fiel a su sensibilidad como si fuera un código sagrado. Esa coherencia inspira y descoloca. Porque para ser como Cáncer no basta con sentir, hay que respetar lo que se siente, incluso cuando el mundo no lo hace. Por todo esto, los signos que desean ser como Cáncer no anhelan solo su ternura o su intuición. Anhelan su profundidad, su resistencia invisible, su capacidad de amar sin desaparecer y de retirarse sin perderse. Anhelan esa épica silenciosa que no necesita escenario, esa fuerza lunar que sostiene lo esencial mientras todo cambia.
Y aunque muchos lo intenten, solo quien acepta la intensidad de sentir y la responsabilidad de cuidar puede acercarse a esa esencia que Cáncer encarna de forma natural. Hay todavía matices más sutiles que explican por qué tantos signos desean la esencia de Cáncer, y uno de ellos es su relación con el origen de la identidad. Cáncer no construye quién es a partir de lo que logra o demuestra, sino desde lo que reconoce como verdadero en su interior. Esa identidad no depende del éxito ni del reconocimiento externo, y por eso resulta tan difícil de quebrar. Otros signos, al observar esta solidez silenciosa, intuyen que ahí existe una libertad que ellos aún no dominan, la libertad de no tener que probar nada para sentirse valioso. También existe en Cáncer una comprensión instintiva del valor de lo íntimo. Mientras muchos signos buscan expansión constante, exposición o validación pública, Cáncer sabe que lo verdaderamente poderoso se protege. No todo debe mostrarse, no todo debe explicarse. Ese respeto por lo íntimo crea una profundidad que no se desgasta. Otros signos intentan copiar esa reserva, pero al hacerlo desde el miedo o el orgullo, pierden la esencia. En Cáncer no hay ocultamiento por desconfianza, sino por reverencia a lo sagrado de los vínculos. Otro aspecto poco explorado es su capacidad para sostener contradicciones emocionales sin romperse. Cáncer puede amar y decepcionarse, cuidar y poner límites, sentir nostalgia y aún así avanzar. No necesita elegir entre sentir o ser fuerte, porque integra ambas cosas. Muchos signos viven divididos entre lo que sienten y lo que creen que deberían sentir. Cáncer habita esa complejidad sin negarla, y esa integración interior es una forma de sabiduría que despierta admiración profunda. Cáncer también posee una relación única con la paciencia emocional. No se trata de resignación ni de espera pasiva, sino de una comprensión profunda de los ritmos del alma. Sabe que no todo florece al mismo tiempo, que hay procesos que no pueden acelerarse sin romperse. Otros signos, impacientes por resultados, desean esa calma interna que no se desespera cuando algo tarda. Pero esa paciencia nace de haber sobrevivido a mareas internas intensas y haber aprendido a no huir de ellas. Hay además una forma muy particular en que Cáncer maneja la pérdida. No borra, no niega, no reemplaza de inmediato. Honra lo vivido, permite que el duelo transforme su percepción y solo después vuelve a abrir espacio. Esa manera de transitar los finales deja una huella de madurez emocional que otros signos reconocen tarde, cuando ya han acumulado rupturas no resueltas. Cáncer enseña, sin palabras, que cerrar bien un ciclo es tan importante como iniciar otro. Su conexión con la luna le otorga una sensibilidad especial para leer los cambios colectivos. Cáncer percibe cuando una época termina, cuando una energía ya no sostiene, cuando algo debe cuidarse más o dejarse ir. Esa percepción lo convierte en un guardián de transiciones, alguien que acompaña procesos que otros no saben nombrar. Muchos signos desean esa claridad en tiempos de confusión, esa capacidad de intuir hacia dónde se mueve la marea antes de que el oleaje sea evidente. También es poco mencionado el coraje emocional de Cáncer. No el coraje impulsivo, sino el de permanecer abierto después de haber sido herido. No endurecerse por completo en un mundo que muchas veces castiga la sensibilidad requiere una valentía que pocos reconocen. Otros signos se blindan, se distancian o se vuelven indiferentes para sobrevivir. Cáncer elige seguir sintiendo, pero con mayor conciencia. Esa elección es una de las más épicas del zodiaco, aunque rara vez sea celebrada. Hay una coherencia profunda entre lo que Cáncer siente, piensa y hace cuando ha alcanzado madurez emocional. No actúa en contra de su corazón para encajar ni se traiciona para evitar conflictos innecesarios. Esa alineación interna genera una paz que muchos signos buscan desesperadamente fuera. Por eso, cuando observan a Cáncer, sienten que hay algo auténtico que no se puede fingir ni aprender rápidamente. Finalmente, Cáncer encarna una verdad que incomoda y atrae al mismo tiempo, que la sensibilidad bien integrada no debilita, sino que fortalece. Que cuidar no es someterse. Que amar profundo no es perderse. Que retirarse a tiempo también es un acto de poder. Los signos que desean ser como Cáncer no buscan solo su dulzura o su intuición, buscan esa capacidad de vivir desde el corazón sin quedar a merced del mundo. Y así, en silencio, Cáncer sigue siendo el arquetipo del alma que recuerda, del corazón que resiste y del espíritu que protege lo esencial. No necesita imponerse para ser referente, ni brillar para ser imprescindible. Su épica no se grita, se siente. Y por eso, aunque no siempre lo confiesen, muchos signos siguen mirando hacia Cáncer como quien observa un fuego lunar que no quema,
pero ilumina incluso las noches más largas. Hay aún capas más hondas en esta atracción que despierta Cáncer en el resto del zodiaco, y una de las más ignoradas es su relación con la verdad emocional. Cáncer no vive de verdades absolutas ni de discursos rígidos, sino de verdades sentidas. Eso lo convierte en un espejo incómodo para muchos signos, porque frente a Cáncer no basta con aparentar coherencia, lo que no está alineado por dentro se percibe. Esa capacidad de detectar incoherencias emocionales hace que otros signos se sientan expuestos, pero también fascinados. Ser como Cáncer implicaría tener el valor de mirarse sin máscaras, y no todos están dispuestos a soportar esa honestidad interna. Existe también una profundidad poco reconocida en la forma en que Cáncer entiende el poder del cuidado. No cuida para controlar ni para ser indispensable, cuida porque reconoce el valor de lo que protege. En un mundo zodiacal donde muchos signos asocian poder con independencia absoluta o dominio, Cáncer demuestra que cuidar también es un acto de soberanía. Elegir proteger algo o a alguien es declarar que eso importa, que merece energía y presencia. Otros signos desean esa claridad sobre lo que vale la pena, porque muchos viven dispersos, entregando fuerza a lo que no los nutre. Otro aspecto raramente desarrollado es la relación de Cáncer con la herencia emocional. Cáncer carga memorias que no siempre le pertenecen solo a él, sino a linajes, historias familiares, experiencias colectivas. Lejos de ser una carga inútil, esa herencia le da una comprensión profunda de los patrones humanos. Sabe por qué la gente huye, por qué se defiende, por qué repite errores. Otros signos, al no entender estas capas invisibles, chocan una y otra vez con las mismas situaciones. Por eso anhelan la sabiduría de Cáncer, esa capacidad de ver más allá del individuo y entender la raíz emocional de los comportamientos. También hay una dimensión estratégica en Cáncer que suele subestimarse. No actúa de manera impulsiva, pero tampoco es ingenuo. Observa, registra, compara. Su mente emocional construye mapas internos que le permiten anticipar movimientos ajenos sin necesidad de confrontar. Muchos signos creen que Cáncer se guía solo por el sentimiento, sin darse cuenta de que detrás de esa sensibilidad hay una inteligencia adaptativa extremadamente afinada. Esa mezcla de emoción y estrategia es una de las razones por las que otros signos desean su equilibrio interno. Cáncer posee además una relación muy particular con la dignidad emocional. Puede perdonar, pero no se humilla. Puede esperar, pero no se arrastra. Puede amar profundamente, pero no a costa de desaparecer. Esa línea interna es invisible para muchos, pero absolutamente firme. Otros signos, al observar esta capacidad de mantener la dignidad incluso en la entrega, sienten que ahí hay una maestría que ellos aún no dominan. Porque amar sin perder el respeto propio es una de las artes más difíciles del zodiaco. Hay también una conexión especial entre Cáncer y los ciclos de cierre definitivo. Cuando Cáncer cierra una puerta desde la conciencia, no lo hace por rabia momentánea, sino por comprensión profunda. Ha sentido, ha intentado, ha integrado. Por eso su cierre es silencioso, pero irreversible. Otros signos, acostumbrados a cerrar desde el impulso o el orgullo, vuelven una y otra vez a lo mismo. Ven en Cáncer una capacidad de clausura emocional que anhelan, porque implica libertad real. Otro punto poco explorado es la relación de Cáncer con la autenticidad cotidiana. No necesita escenarios grandiosos para ser fiel a sí mismo. Su coherencia se manifiesta en lo simple, en lo doméstico, en lo íntimo. Mientras otros signos buscan validarse en lo extraordinario, Cáncer convierte lo cotidiano en territorio sagrado. Esa capacidad de encontrar sentido profundo en lo simple despierta admiración silenciosa en signos que viven exhaustos persiguiendo ideales externos. Cáncer también tiene una forma única de sostener a otros sin anularlos. No invade, no absorbe, no exige dependencia cuando ha alcanzado madurez. Acompaña desde la presencia, no desde la imposición. Muchos signos confunden cuidado con control, al ver a Cáncer hacerlo de manera natural, sienten que ahí hay una lección que no saben integrar. Ser como Cáncer implicaría aprender a amar sin dominar, a estar sin poseer. Existe además una resiliencia emocional acumulativa. Cada experiencia vivida por Cáncer se convierte en sabiduría aplicada, no en cinismo. Donde otros se endurecen, Cáncer se vuelve más selectivo, más consciente, más fino en su percepción. Esa evolución interna lo vuelve cada vez menos manipulable, aunque siga siendo sensible. Esa combinación de sensibilidad y límites sólidos es una de las cualidades más deseadas y menos comprendidas por otros signos.
Finalmente, hay una grandeza silenciosa en la manera en que Cáncer acepta su propia naturaleza. No lucha eternamente contra lo que es cuando alcanza madurez. Honra su profundidad, su necesidad de refugio, su ritmo interno. En un zodiaco que muchas veces empuja a negarse para encajar, Cáncer representa la victoria de la autenticidad sobre la imposición. Esa fidelidad a la propia esencia es lo que tantos signos, consciente o inconscientemente, desean alcanzar. Por todo ello, el anhelo de ser como Cáncer no es superficial ni casual. Es el deseo de habitar una fortaleza que no se construye con dureza, sino con verdad emocional. Es el deseo de amar sin romperse, de sentir sin perderse, de proteger sin encadenarse. Cáncer encarna una épica interior que no necesita proclamarse, porque se manifiesta en la capacidad de sostener lo esencial cuando todo lo demás se vuelve inestable. Y esa es una forma de poder que el zodiaco entero reconoce, incluso cuando no sabe nombrarla. Aún quedan territorios inexplorados en esta admiración profunda hacia Cáncer, y uno de los más determinantes es su relación con el alma colectiva. Cáncer no vive aislado de la historia emocional del mundo. Siente cuando una época se agota, cuando una energía ya no sostiene, cuando el dolor no es solo individual sino compartido. Esa sensibilidad lo convierte en un guardián invisible de procesos humanos más grandes que él mismo. Otros signos avanzan, luchan o conquistan sin percibir el costo emocional colectivo. Cáncer, en cambio, lo registra todo. Por eso muchos lo buscan sin saberlo, porque intuyen que allí hay comprensión, no juicio, memoria, no negación. Existe también una sabiduría silenciosa en la forma en que Cáncer administra su energía vital. No la desperdicia en batallas innecesarias ni en vínculos vacíos. Aprende pronto que no todo merece acceso a su mundo interior. Esa administración consciente de la energía emocional es algo que otros signos descubren tarde, cuando ya están agotados, fragmentados o desilusionados. En Cáncer, cuidar la energía no es egoísmo, es supervivencia consciente. Y esa lucidez es profundamente deseada por quienes viven drenados por exigencias externas. Hay un aspecto épico en la forma en que Cáncer sostiene la esperanza sin caer en la ingenuidad. No espera milagros vacíos ni promesas grandilocuentes. Espera desde la experiencia, desde lo vivido, desde lo que ya ha dolido y aún así no ha destruido su capacidad de amar. Esa esperanza sobria, madura, profundamente humana, es una de las fuerzas más raras del zodiaco. Otros signos oscilan entre el optimismo ciego y el cinismo defensivo. Cáncer permanece en un punto intermedio donde la fe nace de la resistencia, no de la fantasía. También hay una dimensión poco comprendida en la relación de Cáncer con la verdad incómoda. No huye de lo que duele nombrar. Puede sostener conversaciones internas que otros evitan durante toda una vida. Mira de frente la pérdida, la traición, el abandono, y en lugar de negarlos, los integra como parte del mapa emocional humano. Esa capacidad de mirar lo que otros esquivan le otorga una profundidad psicológica que despierta respeto silencioso incluso en los signos más orgullosos. Ser como Cáncer implicaría aceptar la sombra sin permitir que gobierne. Cáncer posee además una conexión íntima con la noción de propósito emocional. No vive solo para sí mismo ni se sacrifica sin sentido. Su propósito surge del cuidado consciente, de proteger lo que considera valioso, de preservar lo que da sentido a la existencia. Mientras otros signos buscan propósito en logros externos, Cáncer lo encuentra en la continuidad emocional, en la permanencia de lo esencial. Esa forma de sentido, menos visible pero más duradera, es profundamente anhelada en un mundo que confunde éxito con plenitud. Hay una elegancia emocional en la manera en que Cáncer se adapta sin perder su esencia. Puede cambiar de forma, de rol, de contexto, sin traicionarse. Esa adaptabilidad no es sumisión, es inteligencia lunar. Otros signos, más rígidos o más dispersos, observan cómo Cáncer atraviesa crisis profundas sin desintegrarse. Se dobla, se repliega, se reconstruye. Y cuando emerge, lo hace con mayor claridad sobre quién es y qué no volverá a permitir. También es poco mencionado el respeto que Cáncer inspira incluso cuando no es comprendido. Su presencia deja huella. Aun quienes lo subestiman sienten, con el tiempo, que algo falta cuando ya no está. Porque Cáncer sostiene espacios emocionales que otros no saben ocupar. Cuando se retira, el vacío revela su importancia. Esa capacidad de ser imprescindible sin imponerse es una de las formas más altas de influencia, y una de las más deseadas.
Existe una ética emocional profunda en Cáncer que no depende de normas externas. Sabe cuando algo es correcto o incorrecto a nivel del alma, incluso si el mundo lo valida. Esa brújula interna le permite mantenerse íntegro en situaciones donde otros se traicionan para pertenecer o ganar. Esa integridad, invisible pero inquebrantable, es lo que muchos signos buscan cuando ya están cansados de máscaras y concesiones. Cáncer también encarna la capacidad de amar sin urgencia. No confunde intensidad con profundidad ni apego con vínculo verdadero. Aprende, a través de la experiencia, que lo que es real no necesita ser forzado. Esa serenidad emocional no nace de la indiferencia, sino de la confianza en los ciclos. Otros signos desean esa paz interna que no se desespera por retener lo que no vibra en verdad. Finalmente, hay una grandeza casi mítica en la forma en que Cáncer honra su propio corazón. No lo endurece para sobrevivir, no lo expone para agradar. Lo protege, lo escucha, lo respeta. En un zodiaco que muchas veces glorifica la desconexión emocional como fortaleza, Cáncer demuestra que sentir profundamente y mantenerse íntegro es una hazaña épica. Por eso tantos signos, consciente o inconscientemente, desean ser como él. Porque ser como Cáncer no es ser frágil, es ser verdadero. No es aferrarse, es recordar. No es esconderse, es proteger lo sagrado. Y en esa fidelidad silenciosa a lo esencial, Cáncer se convierte en el corazón palpitante del zodiaco, el que sostiene la memoria, la emoción y la continuidad cuando todo lo demás cambia. Esa es la épica lunar que no necesita ser anunciada, porque se reconoce en la profundidad de quienes saben sentir y aún así seguir de pie. Aún existe una dimensión más profunda que explica por qué Cáncer se convierte en un ideal silencioso para tantos signos, y tiene que ver con su relación con el miedo. Cáncer no vive libre de miedo, pero tampoco se deja gobernar por él. Lo reconoce, lo escucha y lo transforma en instinto protector. Mientras otros signos reaccionan negándolo, enfrentándolo con agresividad o escapando de él, Cáncer lo integra como una señal de conciencia. Esa capacidad de convivir con el temor sin paralizarse ni volverse cruel es una de las formas más maduras de valentía, y una de las más difíciles de alcanzar. Muchos signos desean esa serenidad interna que no necesita eliminar el miedo para seguir avanzando. Hay también una comprensión profunda del valor del retiro consciente. Cáncer sabe cuando el alma necesita recogerse, cuando la marea interna exige silencio, descanso y reconfiguración. En una cultura zodiacal que glorifica la exposición constante y la productividad ininterrumpida, esta sabiduría parece incomprensible, pero profundamente atractiva. Otros signos se desgastan intentando mantenerse visibles, activos o fuertes todo el tiempo. Cáncer demuestra que retirarse a tiempo no es desaparecer, sino preservarse. Esa maestría en el arte de desaparecer sin perderse es una de las claves más deseadas y menos imitables. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Cáncer con la verdad emocional tardía. Cáncer entiende que no todas las verdades se revelan de inmediato, que algunas necesitan madurar en silencio antes de ser comprendidas. No exige respuestas instantáneas al alma. Deja que el tiempo revele lo que la mente no puede apresurar. Muchos signos, desesperados por certezas, se apresuran a cerrar procesos antes de entenderlos. Al observar a Cáncer, intuyen que existe una sabiduría más profunda en permitir que la emoción termine de hablar. Cáncer también posee una capacidad excepcional para resignificar el pasado. No lo idealiza ni lo rechaza por completo. Lo convierte en raíz. Esa capacidad de tomar experiencias pasadas, incluso dolorosas, y transformarlas en sostén interno es una de las fuentes de su estabilidad emocional. Otros signos quedan atrapados en el pasado o luchan por borrarlo. Cáncer lo honra sin quedar prisionero. Esa relación madura con la memoria es profundamente anhelada por quienes aún no han logrado reconciliarse con lo que fue. Existe además una relación muy particular entre Cáncer y la confianza interior. No necesita garantías externas para seguir su intuición cuando ha aprendido a escucharla. Esa confianza no es arrogancia ni ceguera, es coherencia acumulada. Ha comprobado, a través de la experiencia, que su percepción emocional rara vez miente. Otros signos, más dependientes de validación externa, observan esa seguridad tranquila con una mezcla de admiración y desconcierto. Quieren creer en sí mismos con la misma firmeza, pero sin atravesar el proceso emocional que la construye. Cáncer también encarna una ética del cuidado propio que rara vez se celebra. Sabe cuándo decir basta, cuándo proteger su espacio,
cuando no dar más explicaciones. No lo hace desde el egoísmo, sino desde el respeto por su energía vital. Muchos signos confunden límites con frialdad o distancia. En Cáncer, los límites son una forma de amor hacia sí mismo y hacia los demás, porque impiden que el vínculo se deteriore. Esa claridad en el autocuidado es profundamente deseada por quienes han aprendido a costa de agotamiento. Hay una profundidad espiritual en Cáncer que no se apoya en dogmas ni discursos, sino en experiencia emocional vivida. Su espiritualidad nace del contacto con lo humano, con el dolor, con el amor, con la pérdida. No necesita teorías para comprender la fragilidad de la vida. Esa espiritualidad encarnada, silenciosa y real, genera una sensación de verdad que otros signos buscan sin saber explicarla. No es trascendencia escapista, es presencia profunda. Cáncer también tiene una relación única con la compasión lúcida. Puede comprender el dolor ajeno sin justificarlo todo. Puede empatizar sin permitir abusos. Esa compasión con discernimiento es una de las formas más altas de inteligencia emocional, y una de las más difíciles de sostener. Otros signos oscilan entre la dureza o la complacencia. Cáncer, cuando madura, encuentra un punto de equilibrio que muchos desean alcanzar. Existe además una grandeza silenciosa en la manera en que Cáncer acepta que no todos podrán comprenderlo. No necesita ser entendido por todos para mantenerse fiel a sí mismo. Esa aceptación reduce la necesidad de explicarse constantemente, de justificarse, de convencer. Otros signos luchan por ser vistos, reconocidos, validados. Cáncer aprende que la validación más importante es interna. Esa paz interior es una de las mayores conquistas emocionales, y una de las más envidiadas. Existe todavía una capa más profunda que rara vez se articula cuando se habla de Cáncer como ideal silencioso del zodiaco, y es su relación con la verdad interior incluso cuando esa verdad implica quedarse solo. Cáncer aprende, a través de experiencias intensas, que no toda soledad es abandono. Hay una soledad fértil que protege el alma, que ordena la emoción y que devuelve claridad. Muchos signos temen la soledad porque la confunden con vacío o fracaso, pero Cáncer descubre que en ciertos retiros nace una fuerza que no puede surgir en el ruido. Esa capacidad de habitar la soledad sin perderse, de convertirla en refugio y no en castigo, es una de las virtudes más deseadas y menos comprendidas. Hay también una relación muy particular con el valor de lo auténtico frente a lo conveniente. Cáncer no elige siempre lo más fácil ni lo más aceptado, elige lo que resuena con su verdad emocional. Esa fidelidad a lo que siente, incluso cuando implica renuncias, genera una coherencia interna que otros signos anhelan cuando ya están cansados de traicionarse por pertenecer. Ser como Cáncer implicaría sostener elecciones que no siempre reciben aplausos, pero que preservan la dignidad del alma. Otro aspecto poco desarrollado es la capacidad de Cáncer para detectar cuando algo ya ha cumplido su función, incluso si aún parece vivo por fuera. Percibe finales emocionales antes de que se manifiesten de forma visible. Esto no lo vuelve frío, lo vuelve consciente. Sabe cuándo dejar de insistir, cuándo soltar una expectativa, cuándo proteger su energía antes de que el desgaste sea irreversible. Otros signos permanecen demasiado tiempo en lo que ya no vibra, por miedo a perder o por orgullo. Ven en Cáncer una lucidez dolorosa pero liberadora que desean poseer. Cáncer también encarna una forma de liderazgo emocional que no se apoya en jerarquías ni títulos. Lidera desde el sostén, desde la presencia constante, desde la capacidad de contener cuando otros se quiebran. No necesita mandar para ser referente. Su autoridad nace de la confianza que genera, de la sensación de seguridad que deja a su paso. Muchos signos buscan liderar desde la fuerza o la visibilidad, pero en el fondo desean ese tipo de liderazgo silencioso que permanece incluso cuando la figura no está. Hay una alquimia poco visible en la manera en que Cáncer transforma la decepción en discernimiento. No se vuelve ingenuo ni amargado. Aprende. Ajusta. Se vuelve más preciso en a quien abre su mundo interior. Esa evolución lo vuelve cada vez más selectivo, pero también más estable. Otros signos confunden esta selectividad con frialdad, sin entender que es el resultado de haber amado de verdad y haber sobrevivido a ello. Existe además una relación muy profunda con la noción de pertenencia verdadera. Cáncer no necesita pertenecer a muchos lugares para sentirse completo. Necesita pocos, pero reales. Esa elección consciente de la calidad sobre la cantidad es algo que otros signos descubren tarde, después de haberse dispersado en demasiados vínculos vacíos. Cáncer enseña,
sin palabras, que pertenecer no es encajar, es ser reconocido en la esencia. Cáncer también posee una memoria emocional que no busca revancha. Recuerda para no repetir, no para castigar. Esa diferencia es crucial. Otros signos utilizan el recuerdo como arma o como cadena. Cáncer lo convierte en brújula. Esa relación madura con la experiencia pasada es una de las razones por las que su crecimiento interior es sostenido y profundo. Hay una nobleza silenciosa en la manera en que Cáncer acepta que no todo puede ser salvado. No se cree responsable del mundo entero cuando ha alcanzado madurez. Aprende a soltar sin culpa, a aceptar límites humanos. Esa renuncia consciente al sacrificio inútil es una de las mayores victorias emocionales, y una de las más difíciles de alcanzar para signos que confunden amor con entrega absoluta. Cáncer también encarna una forma de sensibilidad que no se victimiza. Siente intensamente, pero no se define por el dolor. No convierte la herida en identidad. La reconoce, la integra y sigue caminando. Esa diferencia marca un nivel de evolución emocional que otros signos admiran profundamente, aunque no siempre sepan cómo nombrarlo. Existe además una grandeza en la manera en que Cáncer honra sus propias emociones sin exigir que el mundo las valide. No necesita convencer a nadie de lo que siente para que sea real. Esa autonomía emocional genera una libertad interior que muchos signos buscan en el exterior sin encontrarla. Y así, Cáncer continúa siendo el signo que sostiene lo invisible, el que recuerda cuando otros olvidan, el que protege cuando otros huyen, el que se repliega para renacer con mayor conciencia. No es un ideal ruidoso ni una épica de conquista, es una épica de permanencia, de profundidad, de verdad emocional. Por eso tantos signos desean ser como Cáncer, aunque no siempre estén dispuestos a atravesar la intensidad que ese camino exige. Porque ser como Cáncer no es un adorno astrológico, es una responsabilidad interior. Es elegir sentir sin perderse, amar sin desaparecer, recordar sin quedar atrapado. Es caminar con el corazón abierto y los límites claros. Y en un mundo que empuja a desconectarse para sobrevivir, Cáncer demuestra que la mayor fortaleza sigue siendo la capacidad de permanecer humano sin romperse.